Bueno, contentos, hoy día es 11 de abril del 2026, es un día especial porque nosotros como limeños, como peruanos, queremos reivindicar este lugar histórico. La ventana de Isabel. Esta es nuestra nueva ruta de cultura poesía, nuestra ruta literaria arqueológica. Este es un inmueble que data del año 50, que esto fue la catedral donde venía Vargas Llosa, Cerro de Gutiérrez, Humareda y varios, mismo Bondi, era el guarique de la época. Acá hay escritos poemas, chupetas, ha habido amores, lamentablemente está sellado y también como ven arriba en la esquina y en la puerta está en venta, ¿no? Entonces es muy probable que este local se convierta con el tiempo en una cochera de autos o un almacén de productos chinos, ¿no? Entonces nosotros como peruanos tenemos que valorizar lo nuestro, no esperar que venga un extranjero y lo haga, o no esperar que vengan los chicos de Barranco, del sur y lo compren, ¿no? Entonces nosotros como gente del centro de Lima, de la movida subte, tenemos que creer lo nuestro. Y bueno, el que habla, yo he tenido acá a mi bisabuelo que era de Monserrate y por eso también le tengo mucho afecto al centro de Lima, ¿no? Entonces con mucho cariño iniciamos el recital, también es manifiesto, no confundir, no es un homenaje mero a Vargas Llosa, pueden hablar bien, pueden hablar mal, y la cosa es proponer y bueno, ojalá que este local se mantenga en pie. Y estaba con dudas porque hace un año murió Vargas Llosa, si no me equivoco, y acá pintaron su cara y pintaron frases de sus escritos, ¿no? Entonces ya, bueno, pasando, nos veo Miguel Fegale iniciando y les paso a gran Rodolfo Ibarra que dice unas palabras también sobre la catedral. ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! Este es documental para Funeral Poesía. Buenas noches, estamos en este homenaje en realidad a Ante Castro y a la vez un homenaje a este espacio, ¿no?, que fue la catedral, donde se reunían también escritores de los años 50, ¿no? Los poetas como Paco Bendezú, ¿no?, el mismo Valero Reynoso, Pablo Guevara, una vez pasado por acá, ¿no?, en una zona de paso hacia el centro de Lima. Estamos acá a media cuadra de la Plaza Unión, y de ahí a su lugar de Plaza de Mayo y bueno, la Colmena, ¿no?, que es donde estaban, se reunían y pasaban todos los escritores antiguamente. Sobre Vargas Llosa ya he hablado unas cosas y él tenía una visión muy particular, a veces bastante distorsionada, y romantizaba las cosas de tal forma que tú lo lees y le crees, pero la realidad no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el hipopótamo, él tanto dice que el hipopótamo es un animal tierno, que es un animal bonito, escribió ese texto Cati, el hipopótamo, pero el hipopótamo es el animal que más seres humanos mata, ¿no? Mata en el África 500 personas al año, o sea, más que el león incluso. Pero sin embargo, para Vargas Llosa era un animal tierno, bonito, ¿no? Que él hubiera querido tener un hipopótamo en su casa, ¿no? Lo primero que hubiera hecho el hipopótamo es comérselo, pues. Entonces esa idea un poco distorsionada del mundo, yo no la acepto. Quizá para la literatura pueda servir, ¿no? Y para generar personajes o hacer historias cruzadas, pero para la vida práctica no. Y por eso fue su gran error, quizás, él habiendo empezado, como dije en la introducción, siendo un joven de izquierda que apoyaba a Cuba, terminó en la ultraderecha, ¿no?, y formando un partido como el Fredemo para defender a sus amigos, los dueños de los bancos. Eso creo que fue la catástrofe. Y otro punto fue cuando lo nombraron a él el presidente de la comisión para investigar sobre el caso Usuracay, ¿no es cierto?, donde él determina que este pueblo de Usuracay había matado porque no podían distinguir entre lo que era una cámara fotográfica y un arma, y él lo consideraba premoderno, ¿no? O sea, prácticamente hombres de la prehistoria que no podían distinguir un aparato, ¿no? Y eso tampoco lo podemos aceptar. En lo demás, siempre he dicho que sus primeros textos de él, como La Casa Verde, la misma conversación en la catedral, La Ciudad de los Perros, son textos emblemáticos y creo que son textos que se pueden leer de per secula seculorum, más no sus otros textos que me parecen ya textos escritos por presión editorial o hay una especie de bajada, ¿no?, de su contrato, claro, por contrato, de su creativo. Yo creo que sí es uno de los grandes escritores peruanos, pero no me parece a mí, digamos, el gran escritor, ¿no? Rodolfo, tengo una pregunta. ¿Tú crees que hubiera pasado si le hubiera ganado a Fujimori
cuando él se presentó en el Fredemo en los 90, cuando estuvo Fujimori versus Vargas Llosa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Vargas Llosa? Una ucronía, a ver, ¿qué se te ocurre o qué crees que hubiera pasado? Si ganaba Vargas Llosa y no Fujimori. Yo no lo sé, eso es para escribirlo, no es una ucronía, como bien lo dices, y había que imaginar un mundo pues, de esa forma, porque ahí sí creo que no estaría de partícipe Montesinos, por ejemplo, ¿no? O no hubiera ganado el premio Nobel, de repente Vargas Llosa se iba preso y Fujimori iba a ser un NN también o senador. Se hubiera convertido en un presidente, no hubiera ganado premio Nobel, el Fujimori hubiera seguido de rector en la uni, ¿no? Y hubiera pasado de repente como un personaje más peruano. Hubiera cambiado todo, ¿no? No, si no, Fujimori se pasaba a la izquierda. O sea, De repente... No, acuérdate que el Fujimori entró al poder con el apoyo de la izquierda, ¿no? Con el apoyo de los evangélicos. El APRA votó por este don de Fujimori y los evangélicos, el APRA, ¿no? la izquierda, todos los partidos... todos los partidos de izquierda apoyaron a... Porque Vargas Llosa era el candidato de los ricos, ¿no? Y al final el shock lo hizo Fujimori, ¿no? Bueno, el shock era en realidad de Vargas Llosa. Claro. Fujimori lo copia y lo aplica, pero más drásticamente, ¿no? Esa es la idea de la que se tenía que hacer, porque era una orden del imperio norteamericano, ¿no? Que había visto que acá Sendero estaba corroyendo el sistema y ellos lo veían como un peligro. Pero eso ellos ordenaron acabar con Sendero y implantar el neoliberalismo draconiano, ¿no? A sangre y fuego, ¿no? ¿Y tú qué opinas de que Vargas Llosa al final de su vida fue nombrado marqués, ¿no? Marqués de Vargas Llosa y se nacionalizó español y maldijo ser peruano, pero él dijo que es arequipeño, que no soy peruano. ¿Tú qué opinas de eso? De que se volvió de parte de la nobleza, ¿no? Marqués, conde, no sé qué. No, yo no... ¿Qué opinas al respecto? No me interesan los títulos nobiliarios, pues. Los títulos nobiliarios, estamos en el año 2026 y estamos pensando como 300 años atrás, ¿no? Conde, marqués. Los señores burgueses, los que tenían esclavos, ¿no? O gente que eran de su servidumbre. Yo no pienso que eso no... Rodolfo, y tú dices que más te gusta el Vargas Llosa del boom latinoamericano, ¿no? Lo último que escribió te pareció poco relevante. Sí, porque aparte, como te digo, esa visión que tiene Vargas Llosa, el sueño del Celta, de romantizar las cosas, no aporta, pues, ¿no? En la travesura de la niña mala, pone a una chica hippie que se mete un poco de marihuana y ya vuela, pues no vuela por el espacio, no sé. Me parece una cosa exagerada, parece que él nunca probó un poco de marihuana y ya imaginó una cosa así, pues, como si se hubiera metido, no sé, alguna... algo lisérgico, se hubiera metido fentanilo, ¿no? Un ayahuasca. Hay una diferencia entre el fentanilo, la cocaína, la marihuana, claro, etcétera. son diferentes vuelos, ¿no? Parece que para Vargas Llosa era lo mismo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo cuando leo Travesura para la niña mala. ¿Y cuál es tu obra favorita? ¿La de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, la que más te gusta? ¿Qué puedes decir de Conversación en la Catedral? Si hay un libro que se salva de Vargas Llosa, creo que Conversación en la Catedral. Escrito en 1969, ¿no? O sea que... En el año que yo nací. Imagínate. Porque se plantea la idea en qué momento se destruye el país. Zabalita, y ¿no? nos hace repensarlo, porque en un momento se jodió el país, ¿no? Y pensamos que fue cuando la guerra esta de los hermanos, baja la Atahualpa, la invasión de España que llegan acá y destruyen nuestro país, o la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile. Tiene Arica y Tarapacá, ¿no? En la guerra con Chile, por cierto, murieron 15.000 personas. Ya. Es un montón, ¿eh? Es un montón, pero a este tiempo ahora no es mucho, ¿no? Pero los chilenos llegaron en la guerra del Pacífico hasta Chorrillos, ¿no? Bueno, sí, pues, pero es un momento que sí, pero se jodió el país. Y quemaron la biblioteca, La ¿no? Biblioteca Nacional, se destruyó Lima totalmente y llegaron ellos a... Ese es el momento más crítico, entonces. A todos los fondos. ¿Qué fue más crítico? ¿El terrorismo o la guerra con Chile? A eso voy. La guerra con Chile fue terrible para nosotros. Pues sigo hablando en qué momento se jodió el país. Ajá. En los años 60, el 65 se levantó el MIR. El MIR, Olvide ¿no? La Pante Uceda, Máximo Velando, Héctor Beja y todo lo demás. Y también fue un punto de quiebre porque a todos los que los agarraban, los tiraban de los helicópteros, ¿no? Al agua. Entonces eso también fue algo que marcó nuestro país. Harta matanza. En 1980 se levanta Sendero Luminoso. Los avigeos, ¿no? Belaúnde dijo eso, ¿cómo se avigeos? Sí, Belaúnde dice que son avigeos, pero también ocurre La matanza en Suracay. una catástrofe en nuestro país, ¿no? Porque en el año 72 Belaúnde dice que los que tienen que enfrentar a estos avigeos es la Fuerza Armada, ¿no? Yeah. Y en vez de poner un comando político, cívico, pone un comando político militar que va y mata, pues, ¿no? Y ocurre todas estas matanzas que según
Algunos críticos dicen que son 8.400 fosas comunes. A su madre. No, según hay General Barrantes, creo que es el que dice que son 8.400, se habla de 4.600 fosas comunes más. Mierda. Y bueno, miles de peruanos que fueron pues desaparecidos. O sea, la guerra popular fue entonces el hecho más sangriento que hubo en el Perú. Es uno de los hechos más sangrientos. ¿Cuántos muertos subieron? ¿Cuántos muertos En subieron? un momento se habla de 50.000, yo digo que son como 100.000. En la Comisión de la Verdad, Pero ¿no? no solo eso, acá acordando que con el COVID, ¿cuántos murieron? Más de 200.000. Esa es culpa de Vizcarra. Eso fue culpa de Vizcarra, pues. Así, eso es totalmente que se jodió Entonces, el país. esos son momentos en que se jodió como la puta madre el país, ¿no? Sí. Cuando llegan los españoles, mueren de viruela 8 millones no eran peruanos, éramos de Tahuantinsuyo, ¿no? Ya, éramos, Sí, ya. porque más de la mitad de la población de Perú murió. Por la Sí, por la es viruela. cierto. eso nadie Pero eso es antes de Perú. Eso es cierto porque 8 millones. Vigilio Roel habla de eso justamente, ¿no? De que todos esos millones de personas que no han sido contabilizadas hasta ahora. Claro, no había Entonces, censo. todos nada. esos momentos históricos son los tiempos en que se jodió el país. Y creo que... Y también los presidelincuentes, ahorita que estos 10 años que hemos cambiado 10 presidentes. Por eso yo pienso de que nuestro país se jode cada vez que haya elecciones, ¿no? Mañana, justamente. ¿no? Mañana se va a volver a joder el país, ¿no? Otra vez. Va a ser porque una cada vez que jodida. hay elecciones, por lo menos estas últimas elecciones y todos estos presidentes que han pasado que están presos, Todos están ¿no? presos. O están enjuiciados, son estas lacras que vivimos pues, de la... Creo yo que vimos esta lacra producto después de la guerra con Chile, ¿no? Porque toda esa república aristocrática, todos esos criollos que se apoderaron del poder, sus hijos y sus nietos son los que están gobernando, pues, ¿no? Y porque todos esos grupos de poder se mantienen, ¿no? Los grupos Brescia, el grupo Romero, ¿no? La familia. Familia de millonarios Son los dueños del Perú, ¿no? que los golpeó en la época de Velasco. Ellos ¿no? ponen sus presidentes, ¿no? En la época de Velasco sí hubo una expropiación. La reforma agraria. Los millonarios como los que de Meiser huyeron, ¿no? Unos a Chile, por ejemplo. Pero esas familias se han mantenido todavía, ¿no? Y han retomado el poder, lo retomaron cuando ingresó otra vez después de Belaúnde Terry, perdón, ¿no? Que le devuelven los canales a los millonarios. Rolfo, ¿no? ¿qué piensas tú ahorita que de repente, ahorita nos vamos a una guerra civil o de repente fracasa este proyecto como democrático del Perú y entra en Tauro Mala y viene la guerra civil? ¿Qué? El etnocacerismo, el Ahorita tenemos etnopichulismo. una guerra imperialista, pues, ¿no? La guerra imperialista de Estados Unidos contra Irán. No va a mandar un misil. Que está resistiendo y que Estamos en guerra, estamos en Trump guerra. ha dicho que quiere que Venezuela sea un estado más, ¿no? De Estados Y Unidos. Perú es... Y si nosotros- logra en algún momento que Venezuela sea un estado más de Estados Unidos, Perú también sería... Acá se el ponen siguiente, cuatro, ¿no? Perú se ponen Perú cuatro. sería el siguiente, y bueno, ya lo después Cuba, ¿no? El mismo México, ¿no? O sea que puede ser peor lo que viene entonces. Sí. ¿Qué opinas tú, Rolfo? Eso es importante para poder O sea, el elegir- Perú seguirá jodiéndose para poder- eternamente. para poder elegir un gobierno nacionalista y no un gobierno O entreguista. sea, el Perú nunca dejará de joderse ad infinitum, ¿no? O sea, Claro. se jode cada vez más. Entonces, volviendo, retomando, esta pregunta que hace Zabalita. Sí. de que- Acá está Zabalita. se jodió el Perú. Es una pregunta constante, la ¿no? comisión de la de catedral. respuestas constantes, históricas, ¿no? Que no acaban y como Nunca digo que terminan. mañana otra vez se va a joder el Y Perú. se va a seguir jodiendo eternamente. No hay una... Es algo cíclico, ¿no? Se jode más. Sí, y vamos decayendo, ¿no? Hay que revisar la historia bien porque nuestro país, desde que se independizó completamente, ¿no? Sí, hasta ahora, que han pasado cientos de años, hay países en el sudeste asiático que han empezado a desarrollarse recién en los años 60, ¿no? Los grandes tigres asiáticos, ¿no? Ajá. Y otros países que en 30, 40 años son potencias. Y nosotros que nos hemos independizado en 1821, Seguimos como colonia. Seguimos prácticamente Como una colonia, ¿no? cortando piedras, ¿no? Exportando cerros. Subsaharianos, ¿no? Como dice su pata. Claro, de África subsahariana. Estamos Entonces, así. Ese es el problema esencial, pero ese no lo vemos pues porque votamos por votar. Estamos- Creo que hay que elegir un gobierno nacionalista para no entregar nuestro país a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya, voy a leer un poema, pero Ya. en la siguiente ronda, ¿te parece? Claro, ahorita vamos a ver qué es lo que viene, Fegale. ¿Vas a participar? O acá nuestro amigo Zavala también puede participar. Agradezco Zabalita, que pasó unas palabras, o sea, lo La que... voz de Zavala. Claro, que habla, tú que eres profesor catedrático de varias, rector de varias universidades, por favor quiero, Universidad de la Croza, por favor quiero que nos hables, ¿qué opinas de Vargas Llosa? ¿Qué opinas de a ver, tu punto de vista de este evento? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cuándo se jodió el Perú? Etcétera, etcétera. Ya tú puedes decir lo que tú quieras, pero te vas dando más o menos la diatriba, ¿no? Ya, Vargas Llosa yo lo he leído hace mucho tiempo desde la universidad, antes todavía. Todo lo que dijo Ibarra,
averigüé bastante, ¿no? O sea, en 1990 supuestamente era el indicado para ser presidente. Como el Fredemo, ¿sí o no? Claro, con el Tú no habías nacido, sí, en el 90. No, todavía no. No, pero o sea, tú lo has leído, pero yo sí lo he vivido. Yo lo que sí he leído, las memorias de Vargas Llosa, ¿Pez en el agua? En el agua. ¿Y ahí qué opinas? Claro, y ahí todas esas memorias hablan de toda su vida de infancia hasta la vida política. O sea, la vida política que fue, ¿no? Vargas Llosa. Y ahí sí, ahí también Vargas Llosa habla de la parte donde está en el colegio, ¿no? Ya. De Leoncio Prado. Y ahí también un poco que se identifica mucho porque el colegio de varones es verdad, ¿no? O sea, tú te ves yo por ejemplo también cuando yo estudiaba en el colegio de varones en Alfonso Ugarte en San Isidro, y es una gran unidad escolar, hace 20 años era solo de varones. Y ahora es mixto. cambiado, es mixto. Ahora ya hace 20 años. Tercer sexo también hay. Claro, y ahí había cosas así como de la ciudad de los perros. Yeah. Y yo cuando me identifiqué mucho con esa novela porque al ver la película y al leer también en la biblioteca de Bancay, se ve la realidad, ¿no? O sea, yo estaba en primaria y en la secundaria ingresé y hay un choque, ¿no? Como dice Vargas Llosa, hay un choque donde... Vargas Llosa era el poeta, ¿no? Claro, hay un choque, digamos, psicológico. Porque entras y ahí ya no es primaria, sino ya te ves la realidad secundaria, vas creciendo. Ahí estaba todo el Perú, ¿no? El Perú. Exactamente, o sea, estaba pluricultural, porque también en Alfonso Ugarte había todos los estratos sociales, ¿no? Había de todo, venían de todos sitios, entonces era un choque así, había también la misma violencia. Habían los pitucos y también los cobrizos, ¿no? También estaban pandillas, barra bravas, chicos que estaban, se identificaban con eso y era así. Entonces la ciudad de los perros había un jaguar, había un jaguar, había un poeta, había un esclavo arana, había un montón de personajes. Cava, había el Rulos, había varios, el Círculo, un montón. Entonces esa novela yo creo que identifica a cualquier persona que ha sufrido eso de los colegios que han estado así, ¿no? O sea, la dureza, la psicológica y física, que ahora se ve como el bullying, que ahora en realidad, ¿no? Porque yo soy docente y se ve. Se ve, tú lo ves. Se ve. Ya, pero Vargas Llosa para ti, ¿qué cosa es Vargas Llosa para ti? Bueno, Vargas Llosa para mí es el premio Nobel de literatura, es una cumbre, o sea, ya es un icono, ya. Después de es lo más, es un estardante, un caudillo se puede decir, ¿no? Yeah. Que llega a la literatura peruana en la gloria, se puede decir, ¿no? Porque es el único peruano que ha ganado. Es el único que hay, claro, Mistral, Neruda, Chile. También Gabo Márquez también, ¿no? Asturias. Onetti también ganó. García Márquez. No, Onetti no, García Márquez. Y Borges. García Márquez. Y Borges tampoco. ¿Y tú crees que se ha ganado ese premio porque se nacionalizó español? No creo, porque yo creo que es el fruto de toda su obra, ¿no? De toda su obra, porque él es muy estricto, era una persona que leía y que Él escribía 8 horas. le gustaba, amaba la literatura, esa es la cosa, amar lo que le gusta, ¿no? O sea, a cualquier persona que ama lo que le gusta, con pasión, y él lo hacía, pues. O sea, él decía, incluso, yo escuché que no me importa a mí ser yo quiero ser escritor, pero no me importa a mí ser Tú eres poeta. Claro, o sea, ganar todo. Él decía, no me importa, yo quiero ser escritor, seas como sea. No me importa si soy millonario o no. O sea, si no tengo para comer. Así decía Vargas Llosa, ¿no? Quiero ser escritor como sea. Punto, no me interesa. Así no gane plata, así Para eso he trabajado en otras cosas. Claro. Y había también, no sé, en una conferencia hace mucho tiempo, que Vargas Llosa en los 60 ya se había desligado, creo, de la izquierda, todo. Y él se había puesto con Sartre, ¿no? Claro. Ahí también se había desligado de Cuba, todo, y había dicho que la literatura es fuego. O sea, la literatura es así, y él ya había hablado, que él era muy exquisito en sus influencias literarias, Balzac, Víctor Hugo, Sartre, Faulkner, claro, un montón. Joyce. Claro, era así. Hay bastantes ensayos, claro, hay ensayos. Clásico, pero fuerte, pues, de la literatura universal, y él era así, ¿no? Y eso que Flaubert era un retrasado mental, dice, hay un ensayo de que se llama El idiota de la familia, dedicado a Flaubert, que era medio retrasado mental, pero sin embargo se esforzó en escribir, o sea... Claro, sí, exactamente, sí, Vargas Llosa era una persona que sí, le gustaba, o sea, su pasión era la literatura, así como Rodolfo Ibarra,
está por la cumbre, ¿no? Está por allá, pero no creo. Ensayista también, Claro. escribía obras de teatro también, Sí, ¿no? sí, obras de teatro. Dramaturgo. Vargas Llosa tenía un montón de obras, ¿no? O sea, Hasta poemas, pero hasta están crónicas escondidas. también de deportivas. En el Mundial de España 82 también Y estaba también ahí. ensayista, también tiene un montón de ensayos. Claro, Vargas Llosa era bueno, Es un que- tótem de la literatura, es un monstruo de la pero literatura. es un monstruo mundial, Claro, o sea, claro, ya no puede decir lo ha nada. traducido a Claro. todos los idiomas y es un referente. Incluso Es un referente. Antes de morir creo fue a la Academia Francesa, creo, de la Lengua. Claro. Es también Ha dado cátedra, ha dado cátedra. No cualquiera es parte de Francia, ¿no? Porque también sabe idioma francés, ¿no? Claro. No cualquiera, pues. No, Vargas Llosa era tan pituco que se iba a Francia a leer a Flaubert, a Joyce, pero en francés. O sea, él decía, yo tengo que leerlo en el idioma original. No, o sea, yo no sé, pero creo que sí, Vargas Llosa, bueno, sigue siendo Vargas Llosa es Vargas Llosa, no, o sea, no le van a quitar, no. Yo no conocía la verdad la catedral, yo sí he pasado, sí, por carro, sí, pero no ¿Y cuándo crees que se jodió el Perú? ¿Ah? ¿Cuándo crees que se jodió Bueno, el se Perú? jodió ya hace, desde que Vargas Llosa ya hace 60, 70 años, yo creo. Y desde que Ibarra, por ejemplo, Ibarra ha dicho de la guerra del Pacífico. Claro, Chile. desde la guerra, desde que se Yo perdió creo que Huáscar y hace Atahualpa. Hace un siglo atrás, desde que se perdió todo La colonia, los 200 años de la González Prada, el futurista, ¿no? El jefe de la anarquía peruana, él dijo, pues, ¿no? Dijo que el Perú es una pus, ¿no? Donde se mete el dedo en el culo sale Claro, pus. y de ahí vienen, y de ahí han venido toda la herencia, todo ese linaje, pero de una, no para hacer bien, sino para hacer el mal. O sea, para esa pus que crezca como una gangrena. Claro, y cada vez está más peor, y hasta a lo que me llegó ahorita, una infección. el Perú sigue jodido eternamente, La ¿no? infección, Mañana se va a seguir jodiendo, porque mañana Claro. quién chucha saldrá. O sea, González Prada indicó eso, pues. Visionario ese Es cojudo. un futurista, hay que leerlo a González Prada. González Prada yo creo que también el del siglo XX, uno de los mejores. Zavala, ¿tienes algún poema ahí para que nos compartas? Sí. A ver, ¿tienes algún poema ahí, por favor? Sí, pero- O que venga otra ronda más. Ya, una ronda más. Y venga la poesía. Muy bien. Ya. Bravo, bravo acá, Zavala también. Sabalita. ¿Quién más quiere participar? Acá tenemos Cara de la lectora. Natalie Celio, unas palabras. Acabo de recitar. No, reniega sobre Vargas Llosa, pero acá, este es el post. Mira, las vistas comienzan a subir. Cuando ve una mujer, la gente es tan sexista. Oye, yo me chupo la caja de los cazafantasmas y se mete. A ver, Natalie Celio, ella es la directora de La directora de Funeral Funeral Poesía. Entonces vamos a escuchar a la directora de Funeral Poesía, No Natalie sé, Celio. ya no quiero decir más de Vargas Llosa. Acá están hablando de Vargas Llosa. A ti te llega altamente, ¿sí o no? A la punta de la teta, Pero a Vargas Llosa yo lo leí Es subjetivo. igual de adolescente. En el colegio, lo leí, pero no. De adolescente, ¿no? Cuando era chibolita. Y sí, no puedo negar que es un buen escritor. No lo reconozco como ícono de la literatura peruana, sí, solamente hasta La Casa Verde. Lo único que puedo decir es que es un buen escritor peruano, pero que no representa la literatura peruana. ¿Por qué no representa la literatura? Ahí viene esta A ver. explicación. Un literato tiene que identificarse, no solamente tiene que ser alguien que hable de fantasías, ¿no? O de lo que él escribe, sino también ser un observador de la realidad. Y Vargas Llosa no lo fue. Si vamos a hablar de un escritor peruano Mariátegui. y que represente a la literatura peruana, Mariátegui Arguedas, el Taita. O Vallejo. Porque Así es. Vargas Llosa habló de los burdeles nomás, ¿no? Muy barra. La única visión, la única visión que Banal, él tuvo, banal. ¿no? Fue la conversación de la catedral, ¿no? Donde estamos ahora. ¿Qué sientes tú al estar aquí en este local? Excitación, ganas de recitar. No Sí, siento nada. ¿Qué te da venir acá? No siento nada, simplemente la catedral, esto no solamente representa, fue un protagonista de una obra del Nobel de la literatura. Acá venía a chupar, ¿no? Bueno, ha ¿Cuántas sido veces Nobel de acá? literatura mundial, pero ¿Cuántas veces se habrá caído al suelo acá? no representa la literatura. Con Bryce peruana. chupaban acá, dice, ¿no? ¿Ah? Chupada con Bryce. Claro, no, bueno, acá venía la generación de los 50. Venía Reynoso también. Venía Reynoso, la verdad también políticos. Venían políticos acá. Periodistas, todo eso, ¿no? La catedral representa Vargas Llosa escribió en la crónica, pues. un bar místico, un bar histórico, ¿no? ¿Te hubiera gustado Uno de estar en los esa época o no? culturales, ¿Te hubiera gustado estar en esa época o no? 50, ¿Te hubiera gustado estar en esa época o no? Se vivió la cultura, ¿no? Sí, me hubiese gustado, Conocer a Vargas Llosa no te hubiera gustado.
Te repele, te sale ronchas cuando... Que él haya vendido sus ideales, pues, ¿no? Y se nacionalizó Porque español, ¿no? uno puede, yo lo reconozco, yo admiro a Vargas Llosa, sindicalista, En la época- estudiante, en la época en que él tomaba su combi, ¿no? Con Cahuil. Samarquino, ¿no? Pero un hombre jamás vende sus ideales, un hombre muere con ellos, como Claro. lo hizo Mariátegui, como lo hizo Arguedas, ¿no? Al quitarse la vida y también quitarse sus ideales junto con su vida, ¿no? Pero es vergonzoso que él haya dicho tantas cosas horrorosas como escupir tantas idioteces contra los marchantes, ¿no? Decir que Dina debe de meterle bala y cañón, ¿no? Porque eran unos, los minimizaban, ¿no? Decían, como dijo aquí Rodolfo, ¿no? Que no reconocían una cámara a una bala, entonces él lo minimizaba a tal punto, ¿no? Y eso no es un escritor que la misma María Rostorovsky lo dijo, ¿no? No se identificaba con el pueblo, nunca se identificó, ¿no? Y Él era un burgués, pero ¿no? no se le puede reconocer como alguien que Era, haya al salido de la realidad. al final fue un marqués, ¿no? Terminó como un conde, un Bueno, al marqués. final él siguió sus cuentos de hadas, ¿no? Era como un rockstar, ¿no? O sea, sí, puta que... Sus fantasías, como las escribía, ¿no? Pero no voy a negar que es un buen escritor. ¿Qué obra te gusta más de Vargas Llosa lo que has leído? La que más te ha impactado, te ha gustado, o te han obligado a leer por la currícula escolar, ¿no? Bueno, La Casa Verde, y me gustaría leer, eso sí, me gustaría leer La Fiesta del Chivo. No, ese es Porque sobre, es un buen, él lo hizo un documental para la Paramount. sobre un golpista, ¿no? Es Sí, un para la golpista, Paramount. Lo hizo tú sabes. sobre Trujillo. Trujillo, ¿no? Sobre un dictador. Entonces, y hizo un documental todo bien chévere. Eso sí, Se llama- no se va a negar quisiera leerlo. la creatividad de Mario Vargas Llosa. Claro, ¿no? Entonces, su sapiencia para escribir, ¿no? su sapiencia para escribir, ¿no? Entonces, me gustaría leer esta obra. Y Natalie Vamos a Celia, leerla. ¿quién crees que va a ganar mañana en las elecciones? Como yo, el voto es secreto, ¿no? Pero sabes que yo siempre voy a votar por alguien de la izquierda. Si tengo que elegir, mi voto es para la izquierda. ¿Y cuándo crees que se jodió el Perú, Natalie Celia? Como dijo Rodolfo, hay muchos acontecimientos históricos en el cual el Perú se jodió. Uno de ellos es los españoles y su cultura mediocre, ¿no? Porque los españoles que vinieron a conquistar el Perú, a tomarlo, a saquearlo, no eran cultos. Eran Pizarro era analfabeto. eran no sabía analfabetos. escribir. Todas las cárceles había salido. Yo creo que ahí igual por era eso, más docto que ellos. por eso creo que ha venido lo peor de España, vino acá entonces. Sí. Por eso Piratas. tenemos genéticamente entonces esa mala estirpe, entonces. Piratas. Ese ADN que nos lleva hasta la autodestrucción como estamos ahora, ¿no? Apretones de la reina. Eso era. Eran todos los delincuentes y acá formaron un país, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces tenemos en el ADN esa malignidad, esa delincuencia, por eso es que siempre vamos para el mal, ¿no? ¿Puede ser o no? Bueno, pienso que los españoles, el virreinato, el sistema que separó los ayllus, que era la principal fuente de economía del imperio, ahí se jodió todo. ¿Tú crees que es Mira mejor? la esclavitud. ¿Nos hubiéramos quedado en el Tahuantinsuyo hasta ahorita seríamos mejor? ¿Tú Yo crees? creo que se debió de desarrollar todo el horizonte de No existiríamos de nosotros. la cultura incaica, ¿no? Porque Tal vez Galvez es un apellido mejor. español, Mujica es un apellido español, seríamos otro Perú. Pero hubieran venido otros españoles. Había otros, México. o sea, Tenemos apellidos de hacendados españoles. claro, pero o sea, no Porque en existiríamos realidad el nosotros. apellido vinieron No existiría tú ni yo estaríamos acá. de López de Galvez, eran porque eran esclavos de Junta López de Tal Galvez. Entonces, Y ahí viene, porque mira, el árbol genealógico, para que estemos acá nosotros, o sea, 500.000 personas, ¿no? Abuelos, tatarabuelos, bisnietos, toda la sangre se mezclaron, ¿no? Ahí por eso tenemos de India y de Mandinga, ¿no? ¿Tú qué opinas? claro, somos pluriculturales, somos étnicos, somos de diversas El Perú es de todas las sangres, de todas como las dice sangres. Arias, Como dice, y el que, todas no, las cheles, todas las el que cheles. no tiene de Inga tiene de Mandinga, Nuestro ¿cierto? taita. En algún momento sería bonito ir, También, ¿no? a mí me emocionaría ir a Andahuayla. ¿Tú has ido? ¿Tú has ido? La ruta del Taita. Tú ¿no? fuiste, Yo creo. no pude hacer la ruta del Taita. ¿Qué ruta hiciste la vez pasada que te fuiste de viaje? No hice la ruta del Taita. ¿Era cuál? Era que caminar desde por todo Abancay, casi a Andahuaylas, porque dice
que Arguedas caminaba descalzo, ¿no? Él caminaba descalzo y había una hacienda ahí que le gustaba mucho observar, ¿no? Entonces yo no pude ir porque, primero a la altura, segundo porque mi compañera de cuarto se puso un poco malita y yo me estaba atendiendo, entonces no hice la ruta, pero me emociona, bueno. ¿Te emociona estar acá? Me gusta dejar, despedirme de este local que algún día ya va a ser. Y van a demoler, ¿no? Porque en algún momento este era un local lujoso donde entraban militares, aquí militares, políticos, aquí se hablaba de la realidad y acá se inspiraban también, ¿no? Entonces es también, nuestros antecesores estuvieron acá, ¿no? Reynoso en un momento se tomó un trago y pensó en algún cuento, ¿no? Era una narrativa, ¿no? Ribeiro también, mira. Claro, Ribeiro, ¿no? Antes de Julio Para Ramón. tomarse su cigarro Julio Ramón. y soñar, ¿no? Entonces, ¿Quién más por ese estuvo lado, acá? sí, ¿no? Han estado. Sí, me siento Todo muy el- emotiva, ¿no? César Moro, Pero- César Moro La también. crónica, pero la gente de la prensa, los diarios de la época, pero Así es, periodistas. periodistas, ¿no? Entonces fue un hito de la cultura, pues, ¿no? Se podría decir, peruana, limense. Muy bien, Natalia Cielo. ¿Algunas palabras más que quiere decir para la gente? Porque todos quieren verte, ¿ah? No. Hablé un poema. Para tirarme tomates. ¿será No, que quieren sé verte. Quieren que participen. Esperemos que- Están ahí poniendo like, poniendo Esperemos corazón. que la realidad cambie de una vez, pues, ¿no? Que la gente, los jóvenes, los niños tomen conciencia de lo que en realidad están haciendo con este país, ¿no? Nos están tomando de pacos yunques, ¿no? Porque así, eso somos todos, ¿no? La gente elitista, la oligarquía, ¿no? Está encargando de saquear nuestras riquezas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conciencia. Esperemos que en un momento hay una revolución, pero en otro modo, no la revolución que nuestros anteriores compañeros tal vez se equivocaron o tuvieron un mal concepto y jodieron también al Perú, sino una revolución educativa, de conciencia. Y creo que nosotros debemos de luchar por ello, ¿no? Una revolución de mentes. Espero que sea así, por el bien del país, porque si no, el Perú se seguirá jodiendo. Eternamente. Como mañana, Para eternamente. siempre. Forever, you ever. Así es. Así es. Bien, acá tenemos un amigo que también quiere participar. Él creo que es estudiante, ¿no? Él es de la Villarreal, es un amigo también de historia. Y a ver, entonces puede hablar de Vargas Llosa algo, algunas palabras. A ver, acá, pasa adelante. Gracias, Natalia Cielo. Ya viene la ronda poética. Bruno,